Bueno, la idea es comentarles un poco sobre esta nueva trend, digamos, que es el tema de vibe coding. La idea es hacer una charla de, bueno, cómo hacer vibe coding efectivo, más que nada con Cursor, que es lo que estamos usando acá en Eager. En Eager somos una empresa de software que trabajamos para el exterior, más que nada. Entonces, el 90% de nuestro valor, digamos, es hacer código. Entonces, buscar formas de hacerlo más efectivo, obviamente impactan directamente en nuestra producción, digamos, y en lo que hacemos. Y bueno, la idea es, digamos, presentar un poco qué es esto de vibe coding, cómo se usa y un poco Cursor y nuestro workflow, que es creo lo más rico de la charla. Eh, Cuando hago algo, digamos, cualquier cosa, me gusta tener un poco de background de cómo funcionan las cosas y qué está pasando por atrás. Entonces la idea es presentar, digamos, un background teórico de esto, de, digamos, cómo funciona por atrás Cursor, un poco high level. Después mostrarles Cursor qué es y cómo funciona y después hacer un demo, ¿tá? Y terminar un poco con recomendaciones y algunas cosas que nosotros vemos que pueden pasar en el futuro. Un disclaimer, digamos, me pasó que, digamos, preparando la charla, como la idea es hacer un demo y es la parte más larga de la charla, me pasa que, bueno, generando código a veces hay algún error, hay que ir ida y vuelta, entonces a veces la charla se me iba 5 minutos o 10 minutos menos, lo que sea, entonces capaz que se nos va un poco de tiempo, voy a tratar de no, la corto lo antes posible, pero bueno, creo que lo más rico es el demo, entonces ahí es donde voy a tratar de gastar la mayor parte del tiempo. Entonces, un poco de background de todo esto que es vibe coding y bueno, y cómo funciona por atrás. Primero que nada, definir el término que es vibe coding. Vibe coding es un término que Andrew Carpathy, que fue el ex director de AI de Tesla, acuñó, digamos, que es, bueno, nosotros para hacer código en realidad tenemos que entender qué pasa por atrás, pensarlo, etcétera. Bueno, esta persona dijo, hoy en día, con todas estas herramientas tipo LLMs, nada, yo puedo codificar medio por vibras, digamos, yo le digo más o menos lo que quiero, cómo lo quiero, y bueno, la LLM me lo hace y yo lo voy iterando, digamos, y le voy diciendo, no, este color más oscuro, este botón más grande, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es coding por vibras, digamos, sería como la traducción. Pero es bueno, creo que alguien que no tiene mucha idea de qué está pasando por atrás puede hacerlo, que eso es, digamos, es parte de los desafíos también, de los pros y los contras. Entonces, mi idea acá es presentar un poco, bueno, qué está pasando por atrás para poder sacarle más provecho y entender cuáles son las limitaciones. Primero que nada, todas esas herramientas de vibe coding usan LLMs por atrás, que pueden ser GPT-4, Gemini, etcétera. Entonces, ¿qué es una LLM? Y esto creo que es algo importante. Muchas veces me pasa hablando con gente, digamos, no tan técnica, que realmente piensan que estos modelos están razonando como haría una persona, o bueno, como que replican lo que hace una persona, y en realidad no es tan así. Una LLM no es nada más que una red neuronal con billones de parámetros, digamos, que de alguna forma fue entrenada con datasets gigantes. Y cuando digo gigantes, estamos diciendo capaz toda la Internet, o toda la Internet que es útil. Por ejemplo, Wikipedia, Reddit, etcétera, etcétera. Que bueno, son datasets gigantes que ocupan cientos de teras. Y bueno, y estas LLMs lo que tratan de hacer es replicar el lenguaje natural, ¿tá? Tratan de replicar cómo hablaría una persona. Entonces, lo que tratan de hacer es generar una continuación razonable, puse acá, del texto que vieron hasta ahora, ¿tá? Entonces, si yo a una LLM, por ejemplo, GPT-4, le digo, The best thing about the AI is its ability to, y le digo, completame el texto, bueno, con una probabilidad, me va a decir, bueno, la próxima palabra, la más probable es learn, después really, después examen, etcétera. Entonces, es como que generan probabilísticamente palabras, ¿tá? En base a lo que vieron hasta ahora. Pero ¿qué pasa? Si yo esta red la entreno con mucho texto, generalmente o sea, es muy probable que genere algo que tiene sentido y que tenga sentido para una persona que lo ve y dice, ah, mira, parece una persona hablando. Pero en realidad lo que está haciendo por atrás es una especie de loro, digamos, que repite lo que tiene más probabilidad de que pase, ¿tá? Entonces, de por sí una LLM no piensa, sino que trata de repetir lo que vio hasta ahora en su dataset, ¿tá? Esto es importante porque, lo voy a explicar un poco más después, pero hasta ahora, digamos, no están generando conocimiento nuevo.
hay como trucos que vos podés hacer, pero si la información que vos le pedís no está en el dataset, es muy probable que no la pueda generar o no te pueda responder bien. ¿Qué viene pasando? Esto es una gráfica, digamos, de precio por cantidad de palabras, digamos, en realidad es por token, pero asumamos que es cantidad de palabras, y esto es como la inteligencia, ¿no? Elo es una medida como de inteligencia. Entonces, se ve que los modelos tienden más a ir hacia arriba, a la derecha, tipo, estos son modelos más viejos y estos son modelos más nuevos. ¿Qué significa esto? Bueno, estamos teniendo modelos más baratos y más inteligentes, cada vez más. ¿Qué te permite hacer esto? Bueno, capaz que algo que antes era inviable, como por ejemplo, no sé, generarme un paper, porque demora 3 horas, etcétera. Bueno, capaz que ahora, al ser los modelos más rápido, yo puedo tirar múltiples, digamos, prompts o múltiples requests a la LLM en paralelo y puedo, digamos, al ser más rápido, puedo hacerlo más rápido, puedo unirlo después. Y esto genera cosas como más inteligentes porque abro como el espacio de búsqueda, lo que yo quiero, y después digamos, converjo algo que tenga más sentido. Que esto es, digamos, un poco lo que te hacen estas herramientas y lo que hacen estas LLMs por atrás. ¿Qué pasa? Si yo voy a GPT-4 o GPT-3, por decir algo, vamos a ser un modelo más tonto, y le digo, bueno, haceme un clon de Slack, ¿no? Si yo le pido esto de una, no va a andar bien. ¿Por qué? Porque, bueno, Slack, por decir algo, tiene muchas nuances, o sea, cosas específicas que yo le puedo pedir o no. Eh, a su vez, el modelo no entiende lo que yo quiero 100%, porque yo puedo decirle, no, mira, quiero un clon de Slack, pero que no tenga esto, o que tenga estos colores, o que lo que sea. Entonces, va a tomar muchas decisiones por mí, que capaz que, no es lo que yo quiero. O muchas decisiones no son correctas. Porque, como les decía, estos modelos usan lo que tienen en su dataset de entrenamiento, entonces capaz que no hay ningún ejemplo de cómo hacer digamos, ¿no? No hay ningún GitHub open source de cómo hacer un Slack clone, entonces capaz que no sabe muy bien y bueno, tira algo que capaz que tiene sentido, pero en la realidad capaz que no funciona. Eh, entonces surgen todas estas técnicas, digamos, para mejorar el output de las LLMs, que está bueno de entender y bueno, saber por qué se usan. Eh, Si yo le digo, digamos, a ChatGPT 4, le digo, bueno, haceme un clon de Slack, eso se llama Zero Shot Prompting, ¿tá? O sea, yo le tiro lo que yo quiero sin darle mucho contexto y bueno, veo qué pasa, digamos, a ver si funciona. Entonces, acá hay un ejemplo de Zero Shot que es, bueno, yo le hago como una trivia, digamos, le digo, bueno, un malabarista puede trabajar con 16 pelotas a la vez, la mitad son pelotas de golf y de esa mitad, de esas pelotas de golf, de la mitad son azules, digamos. ¿Cuántas pelotas azules hay? Entonces, si yo le pido esto, si yo le pido un modelo, por ejemplo, GPT-3 o 4, eh, no responde bien. Me dice que hay 8 pelotas, en realidad tendría que ser 4. Eh, entonces surge esta noción de chain of thought, que es, bueno, eh, si yo le digo, digamos, lo que yo quiero de una, probablemente no funciona. Pero si yo le digo, bueno, anda a poquito, ¿tá? Itera en lo que vos hacés. eh, Tener más espacio para razonar, bueno, esto funciona un poco mejor. Entonces ahí surgen las nociones como few shot chain of thought, que es, bueno, yo antes te muestro un ejemplo de cómo quiero que vos razones. Entonces le digo que esto es otro problema, digamos. Roger tiene 5 pelotas de tenis, compra 2 cajas de tenis, cada caja tiene 3 pelotas, cuántas pelotas de tenis hay. Y bueno, le explico cómo llegué a una respuesta correcta. Entonces le digo, bueno, mira, empezó con 5 pelotas, las 2 cajas tienen 3 pelotas cada una, entonces 2 por 3 es 6. Entonces en total la respuesta es 11. ¿Tá? Y después voy y le pregunto exactamente lo mismo que le pregunté antes, digamos acá, ¿tá? Pero antes le di contexto, digamos, de cómo tenía que razonar. Entonces el modelo trata de replicar un poco eso y dice, bueno, está, entiendo lo que querés, entonces bueno, voy a seguir ese mismo razonamiento. Y bueno, ahí expande un poco el razonamiento de lo que yo quiero y lleva a una respuesta correcta. ¿Tá? Entonces eso se llama Few Shot Chain of Thought, que es, yo le paso ejemplos de lo que quiero y cómo lo quiero, bueno, él lo repite y ahí funciona bien. Y después la otra que se vio también es esto que se llama Zero Shot Chain of Thought, que es, yo le pregunto lo que quiero, ¿tá?
Y le agrego algo más, que es, por ejemplo, let's think step by step. ¿Tá? Entonces ahí él va a tratar de razonar paso a paso, digamos, y bueno, ahí también llega a una respuesta correcta. Entonces, estos son como truquitos que se pueden ir agregando, ¿tá? A la LLM para llegar a algo que funcione mucho mejor. Otra cosa que es interesante es las LLMs entienden cuando hacen errores, ¿tá? Capaz que yo le pido algo, por ejemplo, en este ejemplo era con GPT 3.5, que le preguntaban, bueno, haceme un poema que no rime, ¿tá? Pensaba bien antes de hacer algo. Entonces ahí lo que me hace es un poema que rima, ¿tá? Eh, of a Stars Through Sky, Head Burning to Side, Journey Divine, o sea, es como que está rimando. Entonces, después voy y le pregunto, che, ¿realmente el poema cumple lo que yo te pedí? Y me responde, ah, no, perdona, el poema que te di rima. Entonces, no cumple lo que vos me habías pedido, entonces ahora te voy a dar un poema que no rime. Y ahí recién lo hace bien. Esto es importante porque podemos usar la LLM para, bueno, generar algo y al final decirle, che, chequea lo que generaste y fíjate si está bien. Em, que es un poco, digamos, lo que veíamos acá también, yo puedo agregar truquitos que en este paper lo veían, que era, bueno, yo le pido al LLM, bueno, generame una respuesta, que esto es zero shot, que digamos es esto de acá, yo le pido exactamente lo que quiero, sin darle mucho contexto. Y en este problema, digamos, veían que la accuracy, en un problema específico, digamos, veían que la accuracy era el 17%, que es bastante bajo. Pero a medida que le agregaban, digamos, más cosas, por ejemplo, che, vamos a pensar. Bueno, la accuracy pasaba de 17 a 57%, que es un disparate, digamos, solo por agregar esta palabra. Y bueno, fueron probando diferentes prompts que le agregaban al final y vieron que si le agregaban esta que era Let's work this out in a step-by-step way to be sure we have the right answer, bueno, pasaba la accuracy al 82%. Bueno, hay otros parecidos que es, bueno, pretend you have IQ 120. Van a ver bastante que hay gente que pone you are a leading expert on this topic. Bueno, pila de cosas, digamos, trucos que podemos ir agregando, digamos, agregar estas prompts al final, preguntarle al final al modelo si realmente cumplió lo que quería, agregar few shot chain of thought, etcétera. Con todos estos trucos, digamos, podemos pasar una accuracy de algo que no funciona mucho a algo que realmente funciona. ¿Ah? Entonces, como les decía, si yo al principio yo le digo a GPT-4, le digo, haceme un clon de Slack, y bueno, eso probablemente no funcione muy bien. Pero si yo le agrego todos estos truquitos, bueno, probablemente llegue a algo que funcione mucho mejor. Otra cosa que se vio, digamos, con esto que les decía, que bueno, si yo lo hago razonar y lo hago expandir su output, eso funciona mejor. Entonces, bueno, todos los modelos state of the art, por ejemplo, Claude 4, DeepSeek, Gemini 2.5, todos tienen un monólogo interno, digamos, y una etapa de reflexión, que es esta etapa de thinking que muchos de los modelos no te la muestran, pero por atrás ellos, digamos, gastan unos minutos en, bueno, iterar en este relacionamiento a lo que hay que llegar. Y bueno, cuando tienen una respuesta, ahí recién te la muestran. ¿Tá? Algo que me parece importante también es entender que los modelos, todos, digamos, tienen algo que se llama una ventana de contexto. ¿Qué significa esto? Eh, que tienen un límite a la información que yo le puedo pasar. ¿Tá? Yo voy a GPT-4 y agarro un documento bien largo, por ejemplo, no sé, la Biblia, que tiene miles de páginas. Yo la copio, la pego en GPT-4 y le pregunto, che, ¿qué dice en el capítulo 1? Bueno, eso probablemente no funcione bien. ¿Por qué? Porque GPT-4, por ejemplo, tiene un límite de tokens que, digamos, hagamos una analogía que, digamos, los tokens son como palabras. Entonces tiene un límite de aproximadamente 120.000 palabras, por decir algo. Entonces no puede ver todo eso que yo le paso. Entonces generalmente va a generar algo que no tiene sentido. ¿Tá? No me va a estar respondiendo bien a lo que yo le pregunto.
Hay modelos como Gemini que tienen ventana de contexto de 1 millón, entonces yo le puedo pasar 1 millón de tokens, digamos, que sería algo parecido a 1 millón de palabras. Entonces, capaz que ahí sí le paso la Biblia y sí funciona bien. Entonces, está bueno entender esto para, en base al problema que yo tengo que resolver, qué modelo es el mejor. ¿Tá? Entonces, acá yo veo una gráfica de cantidad de palabras, digamos, en realidad son tokens, pero digamos que son palabras. Y bueno, y el recall, o sea, es tipo que también funciona. Y en rojo está GPT-4 y en azul está Gemini 1.5. Y ven que, digamos, a medida que yo le paso más texto, la performance del modelo va bajando en GPT-4. Entonces, cuanto más texto yo le paso, peor funciona. Porque el modelo tiene un límite de la cantidad de palabras que puede recibir. Un modelo como Gemini, este es el 1.5, hoy en día el último es el 2.5, que funciona mucho mejor. Ven que más o menos es bastante estable porque, bueno, yo le puedo pasar mucho más información. ¿Qué significa esto? Bueno, si yo tengo un proyecto, mi codebase, digamos, que generalmente va a tener cientos o miles de archivos, es muy probable que si yo le pregunto, che, ¿qué pasa en el archivo no sé qué, no sé cuál? Así como general, bueno, no le va a entrar en el contexto, lo que se llama, y bueno, ahí no va a funcionar muy bien ese modelo. Pero capaz que si yo cambio a un modelo como Gemini, capaz que puede tener contexto de todo mi repo y ahí funciona mejor. ¿Tá? Eh, También pasa que todos estos modelos, digamos, te cobran por tokens. Entonces, ¿qué pasa? Es muy probable que Cursor no mande todo el código en cada arreglo que vos haces, sino que manda pedacitos de ese código, porque obviamente cada request sale plata. Digamos, cada request que yo le mando, no le puedo mandar el contexto de todo mi código, porque si no, digamos, saldría carísimo. Entonces, Cursor hace cosas inteligentes para comprimir este código y que más o menos se entienda lo que vos querés. Bueno, esto ya lo comenté un poco. Cada modelo es un poco para diferentes cosas. Hoy en día yo recomiendo mucho Cloud 4 y Gemini. Gemini, digamos, tiene contexto muy grande y Cloud 4 funciona muy bien con todo lo que es código. GPT-4, por ejemplo, funciona muy bien para escribir y ese tipo de cosas, aunque es bueno también en código. Entonces, digamos, resumiendo un poco esta parte, antes de entrar al demo y eso, quiero que les quede bien, digamos, el concepto de las LLMs hoy en día no vienen con un conocimiento nuevo, digamos, no llegan a cosas nuevas. No es que le voy a escribir, le voy a pedir un paper y me lo va a escribir bien de algo nuevo, sino que lo que tratan de hacer es, bueno, imitan el conocimiento que tienen en el dataset. Si lo que vos le pedís no está en el dataset, es muy probable que no funcione bien. A medida que yo le paso más contexto, digamos, bueno, va a llegar a mejores resultados. A mí me gusta definir, digamos, estos, digamos, cursos y todo ese tipo de cosas como, digamos, programadores juniors, en el sentido de que cuanto más información yo le paso a esta persona o a este LLM, mejor funciona, ¿tá? Y a veces no tienen claro cómo llegar al mejor, digamos, a la mejor al mejor output sin que vos lo guíes bastante, porque no tienen cierto conocimiento de ciertas cosas. Entonces, cuanto vos más info le des, ya sea archivos, ya sea pasos a seguir, ya sea código de ejemplo, bueno, mejor va a funcionar. Y digamos, no piensan como una persona, ¿tá? Lo que usan son trucos que se han visto que funcionan para, digamos, imitar cómo funciona una persona, digamos, que en realidad itera, bueno, agarra contexto de otras cosas, etc. Eh, Hoy en día, para nosotros, digamos, en IGER lo usamos muchísimo para todo lo que es boilerplate, no tanto para cosas como más high level. Pero bueno, van a ver que con esto de vibe coding y vibe checking, etcétera, podemos llegar a cosas muy interesantes. Digamos. Capaz que si le pedimos, bueno, hacemos una configuración de Nginx eh, que haga tal cosa, tal cosa, tal cosa, y es algo muy de nicho, no funciona muy bien. ¿Tá? Y a eso necesitamos un experto. Hay un ejemplo que está muy bueno que es de Linux Torvalds, que es el Linux Torvald, que es el creador de Linux, básicamente, que decía, vos, yo la verdad que uso las LLMs, uso la última, y la verdad que esto es una porquería. Pero claro, para el caso específico que está usando él, que son hacer kernels de Linux, es muy probable que no funcione muy bien porque no hay muchos ejemplos
bueno, de código open source, más allá del kernel de Linux. Entonces, nada, para eso no funciona capaz muy bien, pero para escribir código general de Node o de Rails o lo que sea, bueno, hay muchos códigos open source, entonces, bueno, es probable que funcione muy bien. Eh, bueno, entrando un poco más a Cursor, no me quiero ir mucho de tema, pero ¿qué es Cursor? Bueno, Cursor es un IDE básicamente, que es un fork de VS Code. Lo interesante de Cursor es, bueno, son cuatro gurises, digamos, del MIT, que ninguno llega a 30 años, creo. Y bueno, lo interesante es que armaron un IDE que hace, digamos, lo que GitHub Copilot no pudo. Lo interesante es que el otro día estaba viendo la presentación de GitHub con los últimos cambios que hicieron y básicamente le copiaron de todo a Cursor en las últimas versiones. Eh, y bueno, creo que lo más interesante que hicieron la gente de Cursor es, bueno, está muy bien pensado el workflow que uno siga dentro de Cursor y bueno, funciona muy bien. Creo que lo más interesante es, bueno, el modo agente que ahora lo vamos a ver, pero digamos, lo bueno es que vos no perdés tanto tiempo en yendo y viniendo con ChatGPT de Claude, sino que tenés todo integrado adentro de Cursor. Algo interesante también es que vos podés arrobar archivos y cosas, entonces podés decir, bueno, en este archivo hace tal cambio, bueno, toma en cuenta estos tres archivos para hacer este otro cambio, etcétera. Y algo bueno que agregaron no hace tanto es, bueno, yo puedo definir reglas a nivel general del proyecto y decirle específicamente cómo tiene que hacer las cosas, ¿tá? Decirle, por ejemplo, bueno, esto es un proyecto de Node.js, estoy usando esta biblioteca con esta versión, etcétera, etcétera. Entonces, yo no pierdo tanto ida y de vuelta en pedirle algo a ChatGPT, digamos, a Claude. Claude asume que yo estoy usando una librería, me genera algo que no me gusta, yo lo tengo que cambiar. No, yo no tengo tanto ida y de vuelta, sino que yo le especifico exactamente lo que quiero y Claude, digamos, Cursor lo sigue a pie de la letra. Eso está muy bueno. Entonces, ahora lo voy a mostrar bien, digamos, en el demo, pero ¿cómo se ve Cursor? Bueno, es Visual Studio Code, digamos. Pero lo interesante es que acá yo puedo, digamos, seleccionar cosas. Esto es un poco de contexto para la gente que nunca lo vio. Yo puedo seleccionar cosas, decirle, bueno, editar como inline y decirle, bueno, esto es un HTML, bueno, hacerlo más lindo o cambiar el color a no sé qué. O también tengo el modo, digamos, chat, que acá tengo como varios modos, que acá que esto es como si fuera ChatGPT, digamos, es un LLM que tengo acceso acá mismo en el editor de código. Y acá tengo como varios modos, ¿está? Entonces tengo el modo Ask y el modo Edit, el modo Agent, perdón, que los vamos a ver en fondo. El modo Ask es, digamos, ChatGPT metido acá adentro, por decir algo. Y el modo Agent es, digamos, es algo que tiene acceso a ejecutar cosas, ¿está? Ya sea cosas de terminal, ya sea borrar archivos, crear archivos, etcétera. Entonces es como que es mi asistente que me hace cosas y yo no las tengo que hacer a mano. Y bueno, acá yo puedo elegir el modelo que estoy usando. Yo últimamente estoy recomendando usar Cloud 4, que es el que me está funcionando mejor, y para algunos casos Gemini 2.5. Eh, bueno, esto que le decía, nada, puedo robar cosas, hay diferentes formas de utilizarlo, eso depende de cada uno cómo lo quiere usar. Yo personalmente uso mucho el modo Agent. Y algo interesante que era, bueno, está bueno conectar lo que les dije antes del background con esto. Digamos, yo cuando hago cualquier cosa, eh, Claude no le pasa todo el código, ¿tá? Por defecto, el máximo que yo le puedo pasar, que Claude, digamos, que Cursor le pasa son 60.000 tokens, a que son, digamos, 60.000 palabras, podemos decir. Eh, y para el modo, digamos, ahí va. Depende del modelo también que hace. Por ejemplo, para Cloud 3.7 le pasa un poco más. Entonces, no es que el modelo, digamos, Cursor no es que tiene acceso a todo el código todo el tiempo, sino que tiene una ventana específica, limitada, de lo que, digamos, puede ver. Entonces, es importante que yo le diga específicamente con estos arrobas qué es lo que yo quiero, dónde lo quiero y en qué archivos lo quiero. Bueno, ahora la idea es pasar un poco al demo, que es, bueno, eh, la idea es hacer un Slack
en el tiempo que tenemos, que nos queda media horita. Pero bueno, por lo menos llegar a algo que tenga un poco de sentido y que ustedes puedan ver, digamos, el poder de esto. Creo que lo más importante es, que lo que me parece más importante a mí es, bueno, el workflow que voy a seguir. ¿Tá? Es muy probable que ustedes vayan a Cursor y digamos, le pidan de una, bueno, hacemos un clon de Slack. Bueno, eso no va a funcionar muy bien. Nosotros hemos visto acá en Airworks que hay que seguir un workflow, entonces la idea es compartir un poco ese workflow que seguimos. Todo esto, digamos, es bastante nuevo, entonces todavía lo estamos iterando y no es que alguien tiene la Silver Bullet que funciona para todo tipo de proyecto, para todo tipo de código, etcétera. Me pasó el otro día que, bueno, Cloud sacó Cloud 4 y bueno, con las prompts que estábamos usando de Cloud 3.7 cambiaron algunas cositas, entonces, bueno, todos los días cambia y bueno, todos los días hay alguien que se le ocurra algo nuevo, lo prueba y funciona mejor. Entonces, esto, digamos, este workflow, la idea es que les quede como la idea y obviamente lo van a tener que adaptar un poco al workflow que sigan ustedes, digamos, al lenguaje que usen, etc. Mi idea acá es, bueno, voy a usar Ruby on Rails, que es algo que usamos acá en Eager. Nada, acá, a modo de ejemplo, podrían usar Python, pueden usar Node.js, etcétera. Pero lo lindo de Rails es que tiene bastantes cosas, digamos, out of the box, que hace que funcione mucho más rápido la velocidad de iteración. Entonces acá lo que voy a hacer es, tengo un código acá copiado, digamos, lo que voy a crear es un nuevo proyecto de Rails, le voy a poner el nombre Slackort, lo vamos a hacer con Tailwind, y bueno, le voy a decir que no quiero usar test. Entonces acá me crea un poco de boilerplate por atrás. Eh, Demora un poquito, pero es bastante rápido. Ahí va. Ahí terminó de crear el proyecto. Vamos a entrar al proyecto. Ya estoy adentro. Y bueno, como ven, creé un poco de boilerplate. Esto todavía no hice nada de AI. Vamos a ver qué funciona. Levanto el servidor, digamos. Entonces ahora si voy a localhost, tengo un servidor de Rails corriendo que por ahora no tiene nada. Voy a matar esto. Entonces ahora lo que voy a hacer es, tengo un par de, digamos, de archivos que voy a copiar. Ahora les muestro bien qué es. Pero estos son archivos, digamos, son los templates que usamos nosotros. Y ahora les voy a mostrar más a fondo cómo es. Voy a abrir Cursor, les explico medio high level qué hay acá y los archivos que copié. Entonces acá van a ver que, bueno, es muy parecido a Visual Studio Code si lo usaron una vez. Como les decía, acá tenemos la ventana de chat, que tenemos el modo Agent, el modo Ask, que les decía, bueno, modo Ask es, bueno, ChatGPT metido acá adentro. El modo agent tiene acceso a ejecutar cosas, entonces borra cosas, crea cosas, ejecuta código, etcétera. Y acá nosotros podemos elegir el modelo que usar. Como les decía, yo usaría Cloud 4 o Gemini 2.5, que son los que funcionan mejor hoy en día. Y bueno, y algo interesante que les decía es, bueno, nosotros podemos definir reglas de cursor, ¿tá? Que acá yo tengo un par que usamos generalmente. Les voy a mostrar como ejemplo, por ejemplo, esta Rails MDC, que estos son archivos de Markdown, que acá yo les explico, digamos, todo lo que yo quiero de este proyecto. ¿Tá? Entonces yo le digo, bueno, este proyecto es un proyecto de Rails 8. Cada vez que quieras hacer algo y quieras empezar el server, usa el comando bindev. Si querés ver los logs, hace un tail de este archivo con este comando. Bueno, la infraestructura que voy a usar es esta. Voy a usar Caml2 para deployment. Voy a usar SolidQ para eh, background processing. O sea, esto es específico de Rails, digamos, pero acá si usan Node dirían, bueno, estoy usando, o Next, por ejemplo, estoy usando Next.js con, no sé, eh, lo que sea, con JetCM, por ejemplo, etcétera, y vos le especificás bien lo que querés. Voy a usar Postgres, voy a usar Connection Pooling, voy a usar todas las cosas nativas de Postgres, por ejemplo, JSONB, etcétera. No sé, por ejemplo, quiero organizar el código de esta forma, quiero seguir el Single Responsibility Principle, quiero usar las convenciones de Rails 8, etcétera, etcétera. Y acá uno le debería explicar bien específicamente todo lo que querés. ¿No?
Eso para que tengan idea del tipo de cosas que hay en estos archivos. Por ejemplo, otro hay acá. Acá le explico cuando quiero que comitee, bueno, cómo hacerlo. ¿Tá? Cada vez que quieras comitear, usa, por ejemplo, este es el patrón que hay que seguir. ¿Tá? Usa single quotes, siempre pone lo que estás haciendo, el tipo de feature que es, bueno, y qué hiciste, no sé, etcétera. Por ejemplo, usa imperativo siempre, que esto es un poco las reglas que yo defino. ¿Por qué necesito esto? Porque si yo no le especifico bien lo que quiero, ¿tá? Bueno, Claude o quien sea, o Gemini, va a asumir cosas y bueno, si asume cosas, después yo tengo que iterar para cambiarlas y pierdo tiempo. Entonces, cuanto mejor defina estas reglas, mejor va a funcionar todo. Entonces, bueno, estas son las reglas. Y después yo copio dos archivos acá que son idea request prompt y planner prompt. ¿Para qué uso esto? Bueno, esta es cuando yo arranco un proyecto de cero, yo le especifico, digamos, dos pasos. Uno que es pasar de la idea a una serie de requirements, que ahora los vamos a ver, que estos son como más high level. Entonces, yo le explico high level lo que quiero, que sería acá, en idea, y digamos, Claude genera como features en high level lo que yo quiero. ¿Tá? Entonces, dice, por ejemplo, esto sería authentication, va a tener un login que va a tener esta página o esta otra, va a tener un sign up, va a tener un logout, etcétera. Entonces, bueno, acá high level define las features. Y después yo uso estas features que creo para eh, especificarlas más a fondo. ¿Tá? ¿Para qué sirve? ¿Para qué uso este paso? Bueno, para que me haga preguntas en algo que necesite especificar mejor, sugerirme cosas, bueno, bajar a tierra más a fondo lo que yo quiero y bueno, mostrarme, digamos, flag, levantarme alguna flag de algo que no tenga sentido. Entonces yo voy a venir acá, tengo, tengo una cosa acá digamos, un prompt que yo vengo acá. Como les decía, cada vez que vos seleccionás un archivo, van a ver que cambia acá digamos, el contexto que tiene. Yo acá estoy parado en idea request prompt, que es lo que les estaba mostrando, pero yo puedo robar acá otros archivos. Por ejemplo, no sé, general MDC, entonces yo como que le agrego más contexto a otros archivos. En este caso solo quiero este archivo, que es en el que estoy parado. Entonces me voy acá, voy a pegar acá y le digo, bueno, eh, usa este archivo, bueno, ahí se me fue, no sé por qué, idea request prompt, le estoy pasando como contexto este archivo, le digo, usa esto como template, en donde veas el tag, digamos, idea, eh, lo que quiero hacer es un clon de Slack, ayúdame a crear una lista de features para esto. Acá voy a pasar el modo ask, porque no quiero que haga nada todavía, entonces lo dejo que genere. Entonces van a ver que, como les decía, estos modelos piensan, digamos, no es que piensan como un humano, digamos, sino que iteran en la solución y tratan de bajar más a tierra lo que yo le pedí, y en base a eso, después de ahí empiezan a generar algo. Entonces van a ver que eh, generan un markdown, digamos, de lo que yo quiero. Entonces, bueno, me dice, bueno, estás haciendo un clon de Slack, la descripción es una herramienta de comunicación en tiempo real, parecida a Slack, que tiene workspace, channels, mensajes directos, etcétera. La audiencia son agencias chicas, etcétera. Y bueno, y ahí empieza a generar como las desired las features que yo quiero a partir de lo que yo le pedí, ¿no? Que esto es super high level, o sea, yo lo único que le dije es clon de Slack y él por atrás me generó todas esas features, por ejemplo, notificaciones, quiero compartir archivos, quiero manejo de usuarios, etcétera. Y la idea acá es que yo itere cosas, ¿tá? Acá me preguntó un par de cosas que, bueno, yo quiero mobile experience o no, quiero integración con GitHub o lo que sea. Entonces acá la idea es que yo itero un poco esto y yo le digo, bueno, I'm building this, estoy creando esto para un demo. Por ahora no voy a querer nada de autenticación, quiero hacerlo simple. I don't.
need. Entonces acá le voy a pasar una lista de cosas que no quiero. Por ejemplo, authentication, eh, assume each browser agent is a different. O sea, por ahora no quiero autenticación, quiero hacerlo simple. Asumimos por ahora que cada browser que se conecta es un usuario diferente. Tampoco quiero, por ejemplo, mobile experience. Tampoco quiero file sharing and upload. Tampoco quiero workspace management. Quiero algo súper básico por ahora. Tampoco quiero real time. Y le voy a decir, eh, I some, eh, want to generate some dummy channels, like, por ejemplo, general random. O sea, quiero que o sea, de una ya me genere estos canales. Eh, Capaz que le voy a también poner, bueno, le pongo después. Entonces acá va a iterar sobre lo que yo le puse al principio. Entonces ahí van a ver que ya me borró alguna cosa. En Channel Management, bueno, me creé una feature que es prepopular algunos canales. User Management me hizo caso, me dijo, bueno, voy a hacer la identificación de los usuarios por cada browser que se conecta. Eh, Nada, van a ver que me agregó algo de interfaz. Y bueno, toda la parte de compartir canales y ese tipo de cosas la sacó y sacó todo el tema del real time. Entonces creo que ahora está bastante bien. Entonces ahora le digo, bueno, eh, vamos al modo agent, que ahí ya puedo hacer cosas. Bueno, guárdame este archivo. Save this as docs. Project description. Project description. Entonces van a ver que acá va a aparecer un archivito que ahí le creo. Acepto los cambios. Y bueno, acá es como high level lo que yo quiero. O sea, yo le pasé inicialmente que lo único que quería en un clon de Slack. Iteramos sobre eso que generó. Y bueno, me llegó como una lista de features que están bastante interesantes. Que capaz que escribir yo de esto a mano me hubiera llevado media hora. Eh, entonces ahora la idea es, bueno, yo tengo una lista high level de lo que yo quiero, ¿no? Esto, digamos, yo lo quiero bajar más a como si fueran tickets. Nada, esto podría ser algo muy genérico. Quiero bajarlo a algo más específico, o sea, qué archivos necesito generar, qué archivos necesito tocar, cómo los quiero hacer. Entonces para eso tengo este otro template que yo le llamo, bueno, planner prompt. Acá le voy a sacar un par de cosas que no necesitamos ahora. Que acá la idea es en este template yo le digo, bueno, mira, tu objetivo acá es bajar task high level a algo más, digamos, down to earth, ¿no? Yo quiero cosas más detalladas con un paso a paso de las features que yo te voy a pasar. Entonces la idea es más o menos, digamos, yo voy a copiar esto y lo voy a pegar acá adentro, ¿tá? Que es lo que yo le pedí, y esto me va a iterar sobre esto. Entonces, el output de esto va a ser, para cada una de estas features que yo tengo acá, por ejemplo, post message in channel, va a decir, bueno, necesito pasarlo a cuál es la task, qué archivos voy a tener que tocar, qué dependencias tiene este paso, cómo lo voy a hacer. ¿Tá? Entonces esto me va a pasar algo más bajado a tierra. Eh, bueno, capaz que agarro digamos, un chat nuevo. Vamos a empezar un chat nuevo. Yo a veces, cuando arranco una feature nueva, digamos, arranco un chat nuevo. Eh, Tengo acá, voy a copiar una prompt que ya tengo, que es, bueno, que es lo que les decía, agarra project description, acá hice una arroba, como project request, digamos que es esto de acá. Entonces, básicamente va a agarrar este contenido, lo va a meter adentro de acá y me va a decir, bueno, use project description as project request to create a plan.
no sé por qué no me quedó robado. Acá, Rails MVC contiene toda la información técnica de mi proyecto. Y algo interesante es, bueno, cuando estoy arrancando más que nada, está bueno pasarle el contexto de todo mi proyecto. Rails, por ejemplo, y bueno, otros frameworks también, generan todo un código boilerplate que yo capaz que modifique alguna cosa y está bueno pasarle, bueno, todo el código que yo tengo hasta ahora es esto, ¿tá? Y específicamente le digo cómo es el código. No lo dejo al libre albedrío del cursor de que entienda qué hay en el código, sino yo se lo copio y lo pego. Una herramienta que uso que está bastante buena se llama Repo Prompt, ¿tá? Que básicamente yo le paso todo mi repo, selecciono todos los archivos y van a ver que acá puedo copiar, ¿tá? Entonces lo que hace es genera, lo voy a mostrar en este editor de texto, genera, digamos, un archivo de texto con todo mi contenido, pero LLM friendly, digamos. Entonces me hace un mapa de archivos de todo el proyecto. Bueno, y va archivo por archivo y dice, bueno, este archivo con esta ruta tiene este contenido, nada, etcétera. Entonces yo tengo un archivo que tiene 2.900 líneas, que tiene todo mi proyecto en algo que yo puedo pasárselo a una LLM y funciona bien. Entonces, donde digo acá, this is my code so far, voy a pegar todo el código. Y acá lo que estoy haciendo es, bueno, paso a paso la lista de features que yo quiero. Acá está bueno ver lo que hace. Nada, entiende que las core features que yo quiero son, bueno, manejar canales, identificar a los usuarios, mandar mensajes, buscar, etcétera. Quiero un panel de que me muestre, digamos, tipo Slack. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ahí entendió que yo estoy usando Rails 8 con las cosas que yo le especifiqué que quería. Quiero Tailwind, quiero Solid View, etc. Está enfocado en un demo que yo le había pedido eso en un momento. Quiero usar SQLite. Bueno, y las cosas que yo quiero. Digamos, yo le pedí ciertas cosas y bueno, acá las pasó a un Logical Implementation Order. O sea, tiene sentido primero empezar por el lado de esquema, ¿tá? Y después terminar en UI. Entonces acá está pasando, digamos, el plan de implementación a algo paso a paso. Entonces van a ver que, por ejemplo, el paso uno es, bueno, vamos a crear todo esto Core Database Models and Migrations, ¿tá? Entonces ahí crea una migración para crear los usuarios, los canales, los mensajes, crea los modelos, digamos, en Rails cada tabla de la base de datos vos la asocias con un modelo que acá define qué método tiene este usuario, el canal, etcétera. Paso 2 es configurar las rutas, los controladores. Bueno, y acá recién en el paso 3 empieza a agregar más lógica de business logic, digamos. Ahí generó algo, podemos capaz que iterar un poco y acá le digo, el paso uno está bien, el paso 2 está bien también. Capaz que lo que podemos hacer es la parte, la lógica, la parte esta del UI layout, la subimos un poco para arriba. Prioritize the UI layout component step, so I can see something. Okay. Early. O sea, quiero ver algo lindo lo más antes posible, así también ustedes lo pueden ver. Entonces ahí le puse que priorice un poco eso. Entonces ahí va a iterar de vuelta. Entonces, obviamente, la parte de la migración y crear los modelos es lo primero. Eh, Acá creo los controladores y eso. Y bueno, recién ahora en el paso 3 ya subió un poco, digamos, el layout de cómo se va a ver todo. Modificó un poco las cosas de Tailwind. Y entonces ya en el paso 3 vamos a empezar a ver algo. Una vez que termine esto, yo le voy a pedir que lo guarde. Entonces van a ver que cada paso, digamos, tiene específicamente lo que hay que hacer. Entonces, en el paso de Search Functionality, ya sabe qué archivos tiene que tocar y cómo hacerlo, qué dependencias tiene, etc. Bueno, ahí terminó, entonces yo digo save this as project steps MD. Entonces me va a quedar otro archivo acá que va a tener este contenido.
Básicamente, o sea, lo único que está haciendo es eso que estamos viendo recién lo va a guardar en un archivo, no tiene mucha ciencia. Ahí va. Ahí creo un archivo, acepto los cambios y vamos a ver qué generó. Entonces, como les decía, el paso uno es crear migraciones, modelos, etcétera. Paso 2, crear alguna ruta, controlador, etcétera. Ya en el paso 3 empieza a generar los layouts y, bueno, algunas vistas. Una vez que tenemos, esos archivos que son, digamos, específicamente lo que yo quiero, o sea, es eh, Project Steps, digamos, define exactamente lo que yo quiero. Eh, yo uso otro archivo que se llama General MDC, que es, bueno, acá a líneas generales yo le explico lo que quiero hacer. En este caso, le digo, estamos haciendo un clon de Slack. Los pasos que tenés que seguir están en el archivo Project Steps, que fue el que creamos recién. ¿Tá? Trabaja solamente en los pasos que yo te digo que hagas y no nada más. Una vez que termines esos pasos, marcarlos como completados y reiniciar el servidor de Rails con este archivo y no hagas nada más. Después de esto yo te voy a dar más instrucciones. Entonces, voy a cerrar todos los archivos, eh, así queda más claro. Bueno, sí, cerré lo que no quería, pero bueno, vamos acá. Me abrió otro archivo. Acá. Eh, les decía, con estos dos archivos, que son los que me importan, que es, bueno, los steps que tengo que seguir y qué tenés que hacer, voy a pedirle que empiece a implementar los features. Entonces yo vengo acá, les decía, agregué un chat nuevo, entonces con el contexto de general y project steps, con estos dos archivos, bueno, implement steps, bueno, step one. Entonces acá lo que va a hacer es, va a venir acá con contexto de lo que tiene y va a tratar de implementar este paso, ¿tá? Y solo este paso. Y una vez que lo termine, lo va a marcar como completado. Entonces, ya después cuando le pido, bueno, seguí, bueno, se va a dar cuenta que ya tiene que seguir con el 2 el 3 el 4 etcétera. Eh, en este proyecto, digamos, tiene 14 pasos. Llevaría un rato hacerlo todo, entonces no es la idea mostrar todo, sino, bueno, algo básico. Pero van a ver que la idea que si yo después le sigo diciendo continue, 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 eventualmente podemos terminar con algo bastante lindo. Acá está generando las migraciones. Nada, no tiene mucha ciencia. Por ejemplo, una migración creó para crear los usuarios, entonces ahí crea una tabla de un usuario tiene un nombre, un avatar y una session, un canal tiene un nombre, una descripción, los mensajes, digamos, pertenecen a un usuario, pertenecen a un canal y tienen un contenido. ¿Qué más? Bueno, y después crea lo que son los modelos, que es, bueno, la lógica de ese modelo, digamos, un usuario tiene muchos mensajes, válido que tenga un nombre, etcétera, una sesión, un mensaje pertenece a un canal, bueno, tengo unos helpers que son, bueno, dame todos los mensajes recientes de un canal, etcétera. Y bueno, una vez que termina esto, me dice, bueno, voy a correr la migración, le doy OK para que la corra. Ahí hay un error, entonces, bueno, ahí mismo se dio cuenta, hay un error con la migración, entonces va y va a modificar automáticamente la migración. Me va a pedir para correr la vuelta, la corro, ahí corre bien, pero se dio cuenta que había algún error, entonces la va a rollbackear y la va a correr de vuelta. Ahí corrió todo bien, bien, ahí funcionó. Y dice, bueno, está todo bien, ahora voy a marcar como completado el paso uno. Entonces si yo Eh, voy a los Project Steps, van a ver que acá lo marcó como completado y reinicia el servidor de Rails para que tome los cambios. Voy a aceptar. Entonces ahí terminó. Entonces, bueno, lo voy a levantar acá, así se ve mejor. Levanto el servidor de Rails, pues lo tenía muerto. Entonces vengo acá, no hay nada porque no tiene ninguna ruta, no tiene nada. Lo único que tiene son, digamos, migraciones de base de datos.
Entonces, ahora con el paso uno, que es como la foundation, vamos a decir, eh, podemos ir a un chat nuevo y le digo, de vuelta, le digo los archivos que quiero que agarre. Bueno, le digo implement step 2. ¿Tá? El paso 2 es, bueno, rutas básicas y un controlador. Este va a ser un poco más rápido, creo. Me interesa llegar al paso 3, que es donde van a ver algo más visual de a lo que se puede llegar, que está lindo. Ahí agregó un par de rutas que, bueno, en Rails no tienen por qué entender esto, pero bueno, acá le estoy diciendo, agregame una ruta que si le hago get a home, nada, vaya a home index y crea un controlador. Vamos a esperar a que termine. Algo interesante es, bueno, él entiende qué código hay por atrás. Entonces, por ejemplo, acá hizo, digamos, se fijó qué archivos había, qué carpetas había en esta carpeta, y básicamente se dio cuenta que faltaban una carpeta y bueno, va y la crea. Ahí la creó. Va a crear una vista. Y ahí termina y dice, bueno, voy a marcar el paso como completado. Ahí lo marca como completado. Perfecto. Y bueno, en cada paso yo le había dicho que restarté el servidor Rails. Ahí lo restartea. Acepto todos los cambios que me sugiere. Vengo acá. Y como ven, ya alguna vista con algo tiene. ¿Tá? Entonces acá me dice, bueno, ya tengo la base de datos, tengo las rutas. Bueno, en el paso 3 recién vamos a ver alguna vista. Entonces, bueno, puedo venir acá y decirle, bueno, now, bueno, implement step 3. Que bueno, después de este paso vamos a parar, si no, no se va larga. Les voy a mostrar igual un proyecto que hice lo mismo, digamos, pero seguí hasta el paso, al final casi. Este paso va a demorar un poquito porque tienen que hacer todas las vistas, pero va a estar lindo cuando quede. Algo interesante que, digamos, fuimos viendo es, bueno, Cursor se da cuenta cuando hay un error, lo corrige, prueba, y bueno, ahí se da cuenta que hay cosas que funcionan y cosas que no. Eh, Puede ver, digamos, qué archivos, o sea, tiene la inteligencia suficiente como para ver lo que hay que hacer, digamos, consumir un archivo, hacer un list de un folder, ver qué archivos hay, qué no, no sobreescribe cosas, sino que se da cuenta de lo que hay. Va a cambiar algunas clases de Tailwind, en este caso le va a cambiar los colores para que quede más lindo. Va a agregar unas carpetas. Algo interesante también, digamos, que está bueno comentar, les va a pasar que a veces, que esto ya empiezo a comentar un poco los pros y los contras. Capaz que, bueno, en este caso yo nunca le pedí que haga estas validaciones, por ejemplo, o estos scopes. Entonces va a pasar mucho que Cursor y, digamos, Claude genera cosas que, bueno, capaz que yo no las quería. Entonces está bueno, bueno, decir, bueno, nada, esto no lo quiero, chavo, lo borro. O si lo quiero, etcétera. O iterar en la solución. Yo acá lo estoy haciendo rápido, para no ir muy largo. Pero acá yo le podría decir, no, mira, este archivo no me gusta cómo quedó, iteralo. Otra cosa digamos, está bueno comentar es, yo acá tengo idea de lo que está pasando, digamos, por atrás, y lo que está haciendo, pero en realidad, digamos, alguien que no tiene mucha idea podría hacerlo también. Digamos, alguien que sin conocimiento de Rails podría hacer lo mismo que estoy haciendo yo, y podría generar algo. Entonces, digamos, digamos, es un pro muy grande, pero también es una contra, ¿tá? Porque si yo no entiendo lo que está pasando, después ese código se hace bastante inmantenible. Nos ha pasado bueno, pasa mucho que vos siempre que agarras el código de otra persona,
te cuesta un tiempo, digamos, entender qué hizo esa persona. Y a veces hasta mismo te cuesta menos tiempo implementarlo de cero que tratar de entender todo lo que pasa por atrás. Entonces ahí, digamos, es la disyuntiva de, bueno, genera mucho código muy rápido, pero capaz que es código que no entiendo o no sé qué hace, o tengo que gastar tiempo para hacerlo, entonces ahí, bueno, ¿qué código yo quiero que genere? ¿Está? HTML, CSS, capaz que sí, porque no me interesa entenderlo al 100% y puedo entenderlo porque no hay mucha lógica, y es algo que gasto mucho tiempo. Pero capaz que código de lógica de negocio, ese tipo de cosas muy, digamos, sensibles, capaz que, bueno, no quiero que me ayude tanto una LLM. Entonces, entender hasta dónde quiero que vaya, cómo quiero que vaya y guiarla en lo que yo quiero. ¿Tá? Eso es lo que recomendamos acá. Y bueno, en nuestra experiencia no pasa mucho. Van a ver también gente en Twitter que últimamente, digamos, dice, oh, yo probé Vibe Coding, digamos, probé Cursor, todo, y la verdad que no me funciona, es una porquería. No es tan así. Digamos, hay cosas que funcionan bien, hay cosas que no funcionan que no funcionan tan bien, hay cosas que nos sacan más tiempo, hay cosas que nos lleva menos. Entonces, bueno, hay que entender para qué sirve, para qué no, cuándo usarlo, cuándo no. Y bueno, también pasa que todas estas cosas, digamos, no es lo mismo hoy en día que hace un año que lo que va a ser el año que viene. ¿Tá? Cada vez va a ser mejor. Entonces, creo que está bueno no quedarse atrás y saber cómo usar estas cosas. Y bueno, entender cuándo usarlas y cuándo no. Ahí, bueno, implementó bastante cosa. Bueno, todas las vistas, sidebars, etcétera, layouts. Vamos a ver qué hizo. Implementó el paso 3. Entonces ahora voy a refrescar acá. Y bueno, van a ver que ya hizo mucha cosa. Nada, generó canales, cosas, etcétera. Eh, Generó hasta iconos acá. Acá hay mucho de boilerplate. Yo podría perfectamente pasar esto, digamos, algo que tiene bueno es, bueno, yo puedo copiar acá esto, venir acá y decirle, digamos, pegar la imagen y decirle, check the image. This looks awful. Y así nomás, sin ninguna mucha instrucción, digamos, van a ver que va a mejorar pila lo que va a hacer. Esto capaz que demora un ratito, capaz que lo dejo unos minutitos a ver que lo itere. Eh, Esto en realidad que me pidió hacer no está bien. Se dio cuenta que hay una configuración que no está bien. Va a tratar de arreglarla. Capaz que ya con eso ya funciona. Crucemos los dedos. Acá lo que está pasando es que no está agarrando los estilos de Tailwind, entonces hay algo mal configurado, seguramente. Entonces acá lo que está tratando es modificar esto para que funcione. Vamos a ver qué hace. Bueno, acá está modificando archivo por archivo. Capaz que le puedo dar refresh y vemos que, bueno, qué fue pasando. Ahí van a ver que ya arregló los estilos. Eh, Parece bastante, o sea, está bastante lindo, la verdad. Parece, le voy a sacar un screenshot porque me gustó cómo quedó. Está bastante parecido a Slack en mucha cosa. Van a ver que ya me generó algunos, digamos, mock data. Todavía esto no tiene ninguna funcionalidad, o sea, si yo toco Enter probablemente no haga nada. Pero bueno, ya vemos que me hizo un layout que está bastante lindo y bueno, es bastante parecido a Slack, te diría. Ahí ya siguió modificando algunos archivos, a ver qué más hizo. Bueno, ya con esto ya creo que me quedo contento. Mostrarles un poco cómo era el proceso. La idea es que si ustedes siguen acá, termina el paso 3 o lo que sea,
y le dicen, bueno, implementar el 4, implementar el 5. No sé, por ejemplo, el 4 es, bueno, agregar components moqueados. Bueno, en el 6 es, bueno, manejame la sesión, eh, implementar el controlador de canales para que yo pueda venir acá y agregar un canal, etcétera. Y bueno, todo eso va agregando bastante funcionalidad. Y bueno, la idea es que si yo llego al paso 14, debería llegar con algo que funciona bastante bien. A ver si cambia algo más. Bueno, no cambia mucho más. Les voy a mostrar, porque está bueno. Yo, digamos, antes de la charla estuve un rato jugando y, digamos, hice exactamente lo mismo, nada más que le dediqué más tiempo. Y capaz que con esta versión tuve capaz 2 horitas, una cosa así, 3 horas. Que es otra, digamos, es lo mismo, pero lo hice antes. Que obviamente cada vez que lo hago va a ser diferente, ¿tá? En este caso lo hizo como más dark, pero van a ver que en este caso es bastante funcional. Nada, yo tengo acá, puedo escribir mensajes, nada, se agregó acá, puedo agregar, digamos, iconitos, puedo hacer threads que se quedan acá y van a ver que aparecen acá un reply, apareció. Puedo crear canales, no sé. Puedo hacer muchas cosas, que acá no hay nada. Puedo invitar gente. eh, Nada, y es algo que funciona. Y esto en realidad me llevó capaz que 2 horas, dos, tres. eh, y bueno, creo que muestra un poco de lo que es el poder de todo esto. Y bueno, cerrando un poco la presentación y no irme mucho más tarde, quiero dejar un poco de tiempo de preguntas. Digamos, bonus, van a ver que hay algo que se puede integrar con Cursor que se llama MCPs. La idea de MCPs es como una forma de integrar una LLM con objetos, digamos, herramientas externas. Entonces yo podría tener, por ejemplo, un servidor MCP de Slack. Entonces básicamente le doy acceso a Cursor al MCP y el MCP tiene acceso a Slack. Entonces es como que Cursor podría mandar mensajes de Slack, ¿tá? Es como que la LLM tiene acceso a mandar otras cosas. Acá tengo un ejemplo, ponele, por ejemplo, de un MCP que tiene acceso a un browser, ¿tá? Entonces, le había agregado en el paso general, bueno, después de implementar cada paso, tomaba una screenshot, como hice yo a mano, y fíjate que está bien. Entonces, eh, acá lo que hace es refresca la página, toma un screenshot, acá tomó la screenshot, la agrega como contexto en la imagen, ¿tá? Y se fija, bueno, eh, me puedo fijar que a la screenshot le falta tal cosa, y bueno, y él itera solo, entonces cada vez yo puedo mejorar esto para que necesite menos de mi input y que yo lo mande a hacer cosas y bueno, que 2 horas ejecutando y bueno, llega a algo que funciona. Cerrando un poco, ¿qué les tiene que quedar de esto? Bueno, como les decía, con gran poder, como dijo el tío Ben, con gran poder viene gran responsabilidad. Estas cosas nos permiten hacer muchas cosas muy rápido, pero bueno, si estamos trabajando en codebases grandes, con equipos, etcétera, bueno, hay que tener cuidado cómo lo usamos, porque si nadie tiene idea cómo funciona el código, bueno, eso es un problema grave. También muchas veces pasa que a veces se le va la mano a la LLM y genera muchas cosas que yo no necesito o no quiero. Entonces termino con código muerto o código que no sirve para nada o código que es medio convoluted. Entonces, bueno, iteremos en la solución. No usemos lo que de piquen me da la LLM. Creo que cada vez más vamos a poder hacer más cosas con menos tiempo. Entonces, los roles nuestros van a cambiar un poco. Bueno, más ser directores de estas LLMs, entender con el cliente qué quiere bien, cómo lo quiere, bajarlo a tierra, que eso todavía no hay nada que lo pueda hacer bien, que es esto un poco adaptar nuestros workflows. Capaz que no somos tanto coders, sino somos más managers, o más, digamos, entender un poco más high level lo que quiere la persona, bajárselo a tierra, etcétera. Eh, yo creo que todavía no está 100% ahí. Cada año va a ser mejor, obviamente, pero todavía hay un gap que todos nosotros cerramos. Y bueno, se abren preguntas como les decía, a mí me gusta ver estas herramientas como un junior dev. Entonces, ¿qué lugar le dejamos a los junior devs? Yo creo que es parte del trabajo de las empresas, como nosotros, por ejemplo, que nosotros contratamos mucha gente junior.
bueno, ¿cómo hacemos que un junior llegue a senior? Bueno, no hay otra que contratar al junior, entrenarlo, etcétera. Eh, y bueno, entender también que, digamos, ustedes como capaz que juniors, digamos, eh, a veces no está tan bueno centrarse 100% en lo que, bueno, no tengo ni idea de lo que está haciendo esto, bueno, lo tiro a ejecutar, funciona, no sé qué pasa. Bueno, no, entiendan qué pasa por atrás, aprendan cómo funcionan las cosas, entiendan el background, porque eso los va a diferenciar mucho de alguien que no tiene ni idea cómo funciona todo o qué hace por atrás. Y la realidad es que cuando vos realmente te das la cabeza contra la pared con un problema, es cuando realmente entendés y realmente aprendés. Entonces, si vos le tirás el problema y que te lo solucione por atrás, realmente no estás aprendiendo. Y bueno, creo que esas son un poco mis recomendaciones. Voy a dejar por un par de minutos a preguntas, creo que nos fuimos unos minutos, pero bueno, gracias. La idea es, les dejo ahí mi mail por si tienen alguna duda. La idea es armar un blog post de esta charla, que hoy en día no la tenemos tan bajada a tierra, con este workflow que seguí, los archivos, nada, capaz que algún videito de cómo usarlo. Ahí les dejo el link también si quieren conectar. Y bueno, estas son nuestras redes si nos quieren seguir.